Saludos y bienvenidos nuevamente a mis gotas de sabiduría. Que te habla el pastor Herminio Sánchez, dándote las gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos en el capítulo 3 del libro del Génesis, ya vamos por el versículo 5, 6, 7 de ese libro. Y quiero terminar algo de lo que estábamos hablando en la clase pasada. Y además enfatizarte de que si tú tienes alguna duda, déjanos un comentario, déjanos esa duda. Escribe en este comentario, escribe algún tipo de pregunta que tú tengas, la puedes escribir y nosotros en alguna de las lecciones la podemos contestar. Queremos hacer esto lo más interactivo posible. Queremos que usted se relacione con nosotros y nosotros podamos relacionar también con ustedes y aprender los unos de los otros. También queremos enfatizar en en este versículo, porque nos quedan algunas cosas por cubrir de ese versículo 6. Es muy importante ese versículo. Como bien dije anteriormente, es uno de los versículos más negros de la Biblia, por el hecho de que de ese versículo en adelante todo cambió. Todo desde ese versículo en adelante cambió. La forma de ser del hombre, la sabiduría del hombre, la capacidad mental del hombre, la misma tierra que nos rodea, todo de ahí en adelante, todo ha sido una consecuencia de todo lo que sucedió en ese preciso versículo. Y por eso hay que estudiarlo bien y por eso hay que comentar algunas cosas también bien de ese versículo. Hoy día, y esto obviamente yo lo estoy haciendo como interpretando el versículo desde nuestra perspectiva luego del pecado que se cometió ahí. Y posiblemente si yo hubiese sido uno de esos individuos, Adán o Eva, a lo mejor mi forma de pensar sería distinta. Pero vamos a ver lo que dice el verso, vamos a tratar de entenderlo y vamos a tratar de saber lo que estoy tratando de decir. El verso dice, capítulo 3, verso del 6 en adelante, hasta el verso 7, voy a leer, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En esta versión de la Reina Valera del 60 nos da a entender de que el hombre comió, pero no nos da la ubicación específica del hombre. Aparentemente por la forma en que está este versículo dado, nos da a entender de que él estaba junto con ella, estaba cerca de ella, pero eso no lo dice en la versión de Reina Valera del 60. Si usted va a otras versiones, posiblemente la versión del lenguaje actual, nos dice específicamente que sí, él estaba junto a ella cuando ella tomó del árbol. Esto es por un lado significativo y por otro lado no. Por el lado significativo es porque si de verdad él estaba allí al lado con ella, entonces él debió haber hecho algo para evitar que esto sucediera. Y no se nota ningún tipo de intervención de parte de Adán acerca de lo que tanto la serpiente estaba haciendo como lo que la mujer estaba haciendo. Y si eso fue así, entonces él es sumamente irresponsable, si es que se le puede llamar de esa manera, en ese momento dado, sabiendo que lo que Dios había dicho era contrario a lo que la serpiente en este momento dado estaba trayendo. Por otro lado, si no estaba él cerca, si la mujer fue y le llevó a él del fruto más adelante, entonces de esa manera podríamos entender que si la mujer comió del fruto, encontró que el fruto fue agradable y le lleva a él, pero él no tuvo ningún tipo de intervención ni forma de cómo haber evitado eso en el momento en que sucedió, porque no estaba allí.
De ambas maneras hay consecuencias. Si la consecuencia de la primera parte es el hecho de que él estaba allí, entonces la responsabilidad de él fue o era el que lo pudiera detener eso. Si no estaba allí, entonces, ¿qué hubiese pasado? Y aquí pudiéramos estar debatiendo en este versículo por algunas clases para tomar esa perspectiva. Yo voy a tomar la perspectiva de que él no estaba allí cerca y que él del fruto fue llevado a donde él estaba sin que él hubiese escuchado, sin que él hubiese tenido la intervención de Eva o estado cerca de donde estaba la serpiente tratando de tocar ese tema. De ser así, pues entonces, ¿qué hubiese pasado si Eva hubiese comido solamente y no lo hubiese llevado a Adán? Entiendo que no hubiese pasado mucho, por dos razones. Número una, porque a ella no fue la que le dieron las instrucciones originalmente. Dios le dio las instrucciones a Adán, no fue a Eva. Así que si Eva hubiese comido del árbol sola, y posiblemente nada malo en términos de lo que es a la raza humana, al hombre, hubiese ocurrido. Posiblemente sí iba a haber algún tipo de consecuencia a la mujer nada más, pero eso no iba a afectar el resto de la raza humana y el resto de la forma en que Dios trabajó con todo lo que es la tierra, el castigo que le dio a toda la tierra. Por otro lado, si esto hubiese llegado a detenerse y el hombre hubiese dicho, ¿de dónde sacaste ese fruto? ¿Quién te lo dio? ¿Cómo fue que comiste de él? ¿Por qué comiste de él? Y él también hubiese rechazado antes de haber comido. Pues entonces muchas cosas posiblemente estuvieran muy distintas hoy día. Todavía posiblemente Adán estuviera por aquí al lado nuestro, porque posiblemente él iba a ser como Dios inmortal, y posiblemente ninguno de nosotros estuviéramos aquí. No sabemos, esas son cosas que solamente Dios hubiese sabido y sabe que hubiese pasado. Ahora bien, si él en verdad estuviese cerca, hubiese estado cerca y escuchó lo que la serpiente le dijo, entonces fue muy irresponsable a la hora de él no detener lo que estaba sucediendo. Y entonces sí hay responsabilidad grande de parte del hombre. La responsabilidad como tal dentro de la versión del Reina Valera entra cuando él come del árbol, porque Dios prohibió comer de ese árbol. Y siempre está la duda y la pregunta, ¿qué hubiese pasado si él no hubiese comido? Si no hubiese comido, a lo mejor, como dije antes, las consecuencias no hubiesen sido tan malas. Posiblemente sí para Eva, pero nadie más se hubiese afectado. Por otro lado, hay algo importante ahí. La mujer comió del árbol que le habían prohibido comer y no se quedó sola. No tuvo la sensatez de quedarse sola. Yo comí, pero no le voy a decir nada a mi marido. No le voy a decir que comí del árbol que él me prohibió o que Dios nos prohibió que comiéramos. Y todo hubiese también sido un tanto diferente si eso hubiese pasado. Sin embargo, esa práctica se parece mucho a lo que sucede todavía hoy día luego de que alguien peca. Cada vez que alguien comete un error, peca, desobedece alguna ley, siempre quiere involucrar a alguien más para no ser el único, la única persona que cometió esa falta y no ser juzgado solo como el que comete la falta. Y eso es una práctica muy común. Usted va siempre a ver dos cosas. Siempre va a ver cuando alguien peca, que le echan la culpa a alguien más, como vamos a ver los resultados de aquí, de este versículo, que siempre se le echa la culpa a otro, o que siempre se trata de involucrar a otro dentro de la misma del mismo pecado, para que la gente no se pueda justificar de que lo hizo, pero no fue el único que lo ha hecho. Hoy día a los jóvenes se le dice mucho, mira, pero si eso todo el mundo lo hace.
cuántas personas lo han hecho y utilizan ese medio para tratar de convencer a alguien de cometer un error, de convencer a alguien de cometer una falta que ellos han cometido. Y eso es una estrategia diabólica, una estrategia que el diablo utilizó con Eva posiblemente en ese momento dado para que Eva pudiera llegar a Adán. Y siempre surge la pregunta, ¿por qué no fue la serpiente directamente donde Adán? Porque posiblemente Adán conocía mucho más, y posiblemente hubiese sido diferente la respuesta que le hubiese dado y no hubiese estado interesado en tomar del árbol. Así que son preguntas que surgen de ese versículo, y ese mismo versículo dice, ella comió y dio también a su marido. Y ahí lo involucra en su pecado, en su desobediencia. Ya no estoy sola, ya mi marido también está involucrado. Por otro lado, como dijimos, para él fue malo el hecho de que él hubiese también participado de todo eso que sucedió. ¿Qué hubiese pasado? No sabemos, no hay mucha información acerca de eso. ¿Qué hubiese pasado si él no hubiese comido? O si ella solamente hubiese comido y él no. Posiblemente las cosas hoy día serían muy distintas a lo que nosotros hemos percibido. Lo otro que quiero decir es que el verso número 6 al final dice, dio a su marido, el cual comió así como ella. Y luego entonces te dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ese verso a mí me da mucha comezón, me hace rascarme la cabeza y me hace preguntarme, ¿de verdad fueron abiertos los ojos de ambos? ¿O ciertamente fueron cerrados los ojos de ambos? ¿Qué tú crees? ¿Fueron abiertos o fueron cerrados? Sí fueron abiertos a conocer unas cosas que no conocían. Sí fueron abiertos a conocer una parte de ellos que ellos no habían tenido acceso. La voluntad que Dios le había puesto allí en el hombre. Aún Dios, sabiendo que esa voluntad que Él había puesto en el hombre podía ser inclusive en su contra. Porque dándole voluntad a una persona, Dios podía entonces recibir rechazo de lo que él había dicho, y eso ya él lo había puesto, era innato en el hombre, porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. Así que si el hombre escogía el desobedecer, eso ya estaba innato en él, la voluntad. Y por eso que la voluntad del hombre es tan peligrosa. Es por eso que la voluntad del hombre es un arma de dos filos. Cuando está bien capacitada, esa voluntad puede ser una herramienta tremendamente de bendición. Cuando la voluntad del hombre está mal fundamentada, puede ser un peligro, y en este caso lo fue. Así que vemos que ellas, dice la Biblia, se le abrieron los ojos. Se le abrieron a la maldad, se le abrieron a lo malo, se le abrieron a la desobediencia, se le abrieron a todo lo que Dios no quería, se le abrieron a aquellas cosas que Dios había prohibido, y se le cerraron entonces los ojos a lo que Dios había dicho en los primeros 2 capítulos, que era su idea original de cómo Dios quería que fueran todas las cosas. Y ellos entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos. Hablamos un poco de eso en la clase pasada. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, y pues la maldad se vieron diferente, se vieron ya con otros ojos de codicia. Ya la maldad había entrado, y entonces la codicia empezó a trabajar de otra manera. Y dice que se cosieron, buscaron unas hojas de higuera, se cosieron unos delantales para taparse, porque ya les daba vergüenza el verse desnudos. En la próxima clase vamos a hablar un poco sobre ese tema, de eso de estar desnudos delante de Dios. Hasta la próxima clase, nos vemos luego. Dios te bendiga.